Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Desde la Falle, como a 3 cuadras de aquí. Amén, hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy en la palabra, hermanos. Hoy, el día de hoy en la tarde, bueno, hoy en esta tarde, quiero compartirles, hermanos, un pensamiento de la palabra. Y Gloria a Dios. Para comenzar este pensamiento de la palabra, ¿alguna vez, hermanos, han escuchado una frase que muchas veces muchas personas usan, que dicen: ¿para qué te esfuerzas tanto? O que luego lo dicen también, o si estamos trabajando dicen: así déjalo, o hazlo, ahí se va. O como dicen en mi trabajo: si no es para concurso. Esas son las frases que usan bueno, algunas de las frases que usan en mi trabajo. Y ciertamente, a lo mejor les estoy hablando de algo laboral. Pero ¿qué es lo que significa o qué sentido tienen cada una de estas frases? Y es que cada una de estas frases es que cuando hacemos las cosas es que las vamos a hacer sin sinceridad, sin pasión por hacer las cosas, sin un compromiso genuino. Y muchas veces hacemos las cosas por interés, o sea, porque nos están pagando, ¿verdad? Nos dicen que hagamos las cosas y las hacemos por eso. Muchas veces, hermanos, lamentablemente, esta es la forma en la que llevamos nuestra vida laboral, nuestro trabajo. Y la cuestión o el problema es que a veces no solamente llega o la dejamos en nuestra vida laboral. El detalle es que a veces lo llevamos más a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y muchas de esas frases las usamos también. Pues ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué pongo empeño en hacer tanto si a veces no valoran lo que yo hago? Y en esta tarde, hermanos, quiero que vayamos a la Biblia y vamos a aprender qué es lo que la Biblia dice acerca de hacer las cosas a la izquierda. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Allí en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 17. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén, hermanos. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, cuando todos lo tengamos. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer solamente el versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la Escritura. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Padre bendito, ruego, mi Señor, que seas bendiciendo, mi Señor, a cada uno de los que estamos aquí, y también a aquellos que van a escuchar esta palabra, mi Señor. Que seas tú bendiciendo, mi Señor, sus vidas, y que, Padre bendito, seas tú, mi Señor, cumpliendo el propósito, mi Señor, del por qué tú has dado esta palabra, mi Señor. Sea bendiciéndola, Padre, y sea tú, mi Señor, usándome, mi Señor, como vaso frágil para compartir, mi Señor, este pensamiento, mi Señor, de la palabra que tú me has dado. Oramos que tú bendigas este momento, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.
Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. En la palabra, ahí en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El título de este pensamiento, de este mensaje, de este sermón, es hacerlo todo para Dios. Esta palabra que leíamos en estos momentos, hermanos, ciertamente es una palabra que era para los que hemos aceptado a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo? Amén. Amén, gloria a Dios, todos. Entonces esta palabra, hermanos, es para cada uno de nosotros. Y esta palabra, el apóstol Pablo se la dirigía a los colosenses. Y les estaba dando a decir cómo tenía que ser su vida ahora, después de su antigua vida. Les decía al principio de este pasaje, ahí en el capítulo 3, del versículo 5 al 8, hasta el 17, habla acerca de la vida antigua y de la vida nueva. Y si vemos allí, el apóstol Pablo hace mención de cómo era la vida antigua de cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Y dice la Escritura, allí en Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 9, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo estaba hablando allí y le estaba diciendo a los colosenses y también a los siervos de aquel entonces, porque se cree que en Colosia había muchos esclavos que ciertamente habían ya conocido del Señor. Y les estaba diciendo el apóstol Pablo que dejaran su vida antigua, que dejaran cómo ellos eran antes y que se despojaran de todas esas cosas en las que antes ellos practicaban. Uh-huh. Y muchos a veces en este tiempo no comprenden el compromiso de hacer las cosas, como les decía, para Dios. Ciertamente, a lo mejor el hombre que no ha conocido a Jesús, a Dios, usa esas frases: haz las cosas pues así, hay como se va. Haz las cosas así y se va. ¿Quién lo va a mirar? ¿Quién lo va a notar? Pero la cosa es que Dios nos dice y nos da un mandamiento, ahora que hayamos recibido a Cristo, que hagamos las cosas como para el Señor. El primer punto que quiero tocar en esta tarde, así se llama: hacer todo como si fuera para el Señor. Cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, tenemos ese llamado. Aquí cada vez que hagamos algo, en el lugar que lo hagamos, lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor. Amén. Tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo para Dios. No es solo que lo tenemos que hacer muchas veces en el hogar o en la iglesia, porque muchas veces tenemos la tendencia, hermanos, a separar la iglesia de nuestro hogar, o separar la iglesia del trabajo, y a veces hasta podemos llevar dos vidas, si se puede decir: una vida de cristianos aquí en la iglesia y una vida de cristianos allá en el trabajo. Pero la Escritura nos dice que hagamos las cosas como para agradar a Dios. Amén. Ciertamente en el pasaje a lo mejor se refería o se estaba refiriendo
a su vida laboral. Pero no se tiene que quedar ahí. No nos tenemos que quedar en hacer las cosas solamente para agradar al hombre, porque el hombre nos está mirando. No nos tenemos que quedar a hacer las cosas porque mi jefe va a llegar. Nosotros como cristianos tenemos ese llamado, hermanos, a hacer las cosas como para Dios. De la misma manera, así como nosotros nos comportamos aquí estando en la iglesia, con amor, con paciencia, de esa misma manera nos tenemos que comportar allá afuera. Cuando estemos en el hogar, cuando estemos en el trabajo, que hay veces que es difícil, ¿sí? Pero Dios nos manda a que cuando hagamos las cosas, las hagamos como para el Señor. Amén. Tenemos que, cuando hagamos algo, o digamos algo, hermanos, hagámoslo como si estuviéramos en la iglesia, aunque no estemos en la iglesia. ¿Sí me entendieron? Comportémonos allá afuera, hermanos, en nuestro hogar, con nuestra familia, como si estuviéramos aquí. Mientras estamos aquí, todos alabamos a Dios. Hablamos ahora sí con salmos, con versículos. Amén. Pero cuando estamos allá afuera, a veces se nos olvida. Cuando estamos aquí, a lo mejor le hablamos con paciencia a nuestros hijos. Y cuando estamos allá afuera, se nos olvida la paciencia. Cuando estamos aquí nos saludamos, dice la Escritura, hasta con ósculo santo. Y cuando estamos allá afuera a veces no nos queremos ni saludar. Entonces la Escritura nos dice que de la misma forma que como nos comportamos aquí, nos comportemos allá afuera. Comportémonos como allá afuera, como si estuviéramos en la iglesia. Ahí en la Escritura, Gloria a Dios. ahí en el libro de Efesios, en Efesios, en el capítulo 6, del versículo 5 al 6. Hermanos, con mis dedos chatos se me perdieron las hojas, se me pegaron. Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 6 dice la Escritura: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Aunque ciertamente en este pasaje la Escritura está hablando acerca tal vez de algo laboral y de cómo nosotros tal vez nos tenemos que sujetar a nuestros jefes, de esa misma manera, de ese mismo comportamiento, tenemos que sujetarnos a Jesús, sujetarnos a Dios, no sirviendo al ojo del hombre, no queriendo servir solamente porque el ojo del hombre nos está mirando, no queriendo servir a lo mejor hasta aquí porque el pastor me está mirando, en nuestro trabajo porque nuestro jefe nos está mirando, sino que dice la Escritura que hagamos las cosas aún con sencillez de corazón. Dice en el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. En cada una de las cosas que nosotros hagamos, tenemos que hacerlas como si son para Dios, como si son para el Señor. Y ciertamente, aunque el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la estructura laboral del pueblo, de los efesios y de los colosenses, porque las mismas palabras que le dijo a los colosenses y al pueblo de Éfeso, también nos los dice a nosotros. No sirvamos al ojo, no queramos agradar al ojo humano, sino que agrademos al ojo del Señor. Gloria a Dios.
no hagas las cosas bien solamente porque el hombre te ve. Y no hagas las cosas bien o te portes bien solamente a veces porque tu esposo te ve o tu esposa te ve. No hagas las cosas bien solamente porque tus padres te ven o tus hijos te ven. Amén. Sino que tenemos que hacer las cosas bien porque es un mandamiento que Dios nos está dando a nosotros como cristianos. Yo les pregunté que cuántos de nosotros habíamos aceptado a Cristo. Todos dijeron amén. O más bien, todos dijimos, porque yo también lo incluyo. Entonces este mandamiento, hermanos, es para cada uno de nosotros. Que tenemos que comportarnos, que tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y no sirviendo o queriendo hacer las cosas a veces solamente para aquellos que nos caen bien. No haciendo las cosas solamente para aquellos con los que nos llevamos bien o nos caen bien. Sino que también hacer las cosas aún con aquellos que a veces no nos caen muy bien. Y hay veces que tenemos esa batalla. De que solamente queremos hacer las cosas o lo que le agrada a Dios donde se nos es fácil. A manera de testimonio, y bien rápido se los cuento, que eso a mí me ha pasado en el trabajo. Y tal vez podemos ayudar y que podemos mostrar a Cristo con todos. Pero cuando vienen problemas y situaciones con algunos compañeros de trabajo, o con cierto compañero de trabajo a veces, hay veces que los demás compañeros no lo quieren. Ya el Señor es un Señor grande de edad. Y este Señor, hay veces que los demás dicen, no, ¿para qué le van a ayudar? No, pero es que se porta bien mal con nosotros. Y un día los estaba escuchando a ellos, ya de eso hasta hace años atrás. Y un día, mientras los escuchaba, que estaban quejándose de cómo él se comportaba, en esa vez Dios puso una palabra en mi corazón y me dijo, si tú dices que me amas a mí, pero no amas a tu prójimo, entonces ¿qué estás haciendo? Igualmente, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas y servir. Amén. Aún a veces hasta personas con las que no nos caen muy bien. Y es porque tenemos que aprender a hacer las cosas o a servir porque lo estamos haciendo para Dios. No para quedar bien con la persona, sino porque lo estamos haciendo como para agradar al Señor. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidamos hacer algo o decidamos hablar algo, hacerlo todo como si fuera para el Señor. Amén. Amén. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 es hacer todo con la excelencia, o sea, con lo mejor posible. Hacer todo con excelencia. En estos tiempos, hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas, pero queremos hacerlo a veces lo más rápido posible, lo más fácil posible. Y lo más pronto que lo acabemos es mejor. Y por eso es que hay veces que usan, como al principio usaba esas frases, ya déjalo así, ahí se va y que al cabo quién lo va a notar. Pero nosotros tenemos ese llamado a hacer las cosas, a hacerlas con excelencia porque las estamos haciendo para Dios. Amén. La excelencia o el hacer las cosas bien se ha vuelto un valor escaso y ya pocos la toman en cuenta. Pero esto es algo muy importante y muy necesario, hermanos, para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a decidir hacer algo, tenemos que decidir hacerlas de corazón como si fueran para el Señor. Decidir hacer lo mejor que nosotros podamos. Mientras leía y
recordé cuando, bueno, les voy a decir, cuando mi hermano era joven, a ver si no lo meto en problemas, porque no le dije que iba a decir esto, pero recordé cuando mi hermano era joven. Mi hermano tenía en aquel tiempo una novia. Él tenía sus 18 años, entonces yo tenía como unos 13 años. Y recuerdo que mi hermano le hizo un dibujo a esa novia. Era una sorpresa para ella. Y yo me recuerdo que llegué a mirar a mi hermano trabajar cerca de una semana, tratando de hacer lo mejor posible, esforzándose por hacer lo mejor posible, porque iba a hacer un regalo. Y se lo hizo en un tamaño como en un póster. Incluso miraba cómo se esforzaba tanto que aún a una lineecita, porque a él le gustaba dibujar, le gusta hasta la fecha dibujar, y se esforzaba todo, se estuvo esforzando por hacer las cosas con excelencia, o sea, que le quedara bien. Me recuerdo que incluso, no sé en qué parte del dibujo le quedó mal, y estaba frustrado por eso. Y mientras estaba meditando en eso, me quedé pensando cómo sería si realmente nosotros decidiéramos hacer las cosas de esa manera. Amén. El decidir hacer las cosas lo mejor posible, y que aun cuando haya algo en lo que hemos fallado, el tratar de corregirlo. Tratar de usar ese, a lo mejor no el borrador, pero tratar de hacer una línea nueva y acomodar aquello en lo que hemos fallado. Nosotros tenemos ese llamado a hacer las cosas con excelencia. En Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, nos dice la Escritura: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servicio. Si nosotros hiciéramos las cosas de corazón, con esa pasión, así como yo miraba a mi hermano bien apasionado haciendo ese dibujo, si nosotros hiciéramos las cosas con tanta pasión, pero sirviendo al Señor, ¿no creen que el Señor se agradaría de nosotros? Amén. La cosa es que muchas veces no tenemos esa pasión. Y la Biblia nos enseña y nos dice que no tenemos que trabajar como para agradar al ojo humano, que no hagamos las cosas para agradar al hombre. Nos dice nuevamente, sino para glorificar a Dios con nuestras acciones. Y el hacer las cosas con excelencia, hermanos, no se trata de que a lo mejor seamos perfectos, como les decía. Van a decir, a ver, ¿cómo es eso? El hacer las cosas con excelencia no se trata de que seas perfecto. ¿Por qué? Porque si tú tratas de hacer las cosas con excelencia, aunque no somos perfectos, porque la Escritura nos dice que solamente Jesús fue perfecto. Amén. Pero si nosotros nos esforzamos lo mejor posible por hacer las cosas para agradar a Dios, día con día vamos a ir trabajando esa excelencia. A lo mejor día con día vamos a estar así como mi hermano, tratando de hacer las cosas mejores, para que nuestra vida agrade más al Señor. En la Biblia nos encontramos a personajes que buscaban agradar a Dios, y muchos los conocemos. Tenemos el ejemplo de José, que agradó al Señor, el de Job, que agradó al Señor, el de Abraham, que fue llamado el amigo de la fe. Y la Biblia también hace un reconocimiento especial de un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Se recuerdan quién fue? Fue David. David, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque era un hombre que él buscaba siempre obedecerlo. Aún desde su niñez, él siempre buscó el obedecer, el alabar a Dios. Y con esto les digo, y David tuvo errores. Y David pecó, sí. Sí pecó, sí le falló al Señor.
Y allí solamente por citar uno, así bien rápidamente, nomás lo voy a citar. Allí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, habla cuando David le falló al Señor, y David dice que codició a una mujer, a Betsabé. Y dice que ella él fue y la mandó llamar, sabiendo que aquella mujer estaba casada. Y dice que se allegó a ella. Y después, cuando se dieron cuenta de que ella estaba embarazada, entonces mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Y después vino un profeta y lo confrontó. Este profeta, cuando lo confrontó y le dijo lo que había hecho, dice que la escritura, estoy parafraseando, dice la escritura que David reconoció su pecado. David sabía lo que había hecho. David reconoció también las consecuencias de su pecado, y las consecuencias fueron que aquel niño que nació, porque le nació, dice que enfermó gravemente y murió. Amén. Con esto les quiero decir, hermanos, que aunque David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ciertamente David le falló. Pero David también reconoció el pecado que había hecho, aceptó las consecuencias de su pecado, pero nuevamente buscó ser perdonado por el Señor. No se quedó en su pecado. De esa misma manera, hermanos, si nosotros hemos estado tratando de agradar al Señor con nuestras cosas, con lo que nosotros hacemos, con nuestro testimonio, pero en algún punto le hemos fallado a Dios, tenemos esa libertad de acercarnos al Padre, de pedirle perdón y pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas nuevamente. Dios. No se trata de que a lo mejor seamos perfectos, sino de que tratamos de hacer las cosas con excelencia. Cada uno de nosotros sabemos cómo es que estamos llevando nuestra vida espiritual, cómo estamos llevando nuestro testimonio, cómo es que nos comportamos en el trabajo o en la casa. Y cada uno de nosotros sabemos si es que tenemos que acercarnos delante de la presencia de Dios y pedirle que nos ayude, que nos perdone si es que le hemos fallado, y que nos ayude a nuevamente volver a intentarlo. Dios está buscando un arrepentimiento sincero de aquel que le ha fallado. Así como David iba y tenía un arrepentimiento sincero delante del Señor, también si tú le has fallado, hermanos, podemos ir y buscar ese arrepentimiento delante del Señor, pedirle perdón y pedirle que nos vuelva nuevamente a ese lugar del cual tal vez hemos caído. Busquemos hacer las cosas con excelencia, no porque somos perfectos, les dije, porque perfecto solamente fue Cristo. Amén, gloria a Dios. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Nosotros tenemos ese llamado, hermanos, a mantener una vida buena. Y no solamente es delante de nuestra familia, sino aún delante de aquellos que no conocen del Señor. Amén. Porque dice que cuando aún aquellos gentiles o las personas que no conocen, en este caso del Evangelio, van a acabar glorificando a Dios por nuestro testimonio. Amén. Pero todo depende de cómo nosotros hagamos las cosas. Todo depende de nosotros, de cómo reaccionamos. Si me permite aquí el hermano Samuel, Dios. voy a compartir un pequeño testimonio de un día que estábamos trabajando y jugando. Dice
estábamos el hermano Samuel y yo jugando, y ese día, Samuel dice que me aventó una piedra, dijo que me quiso tratar de pegar en la panza, pero me apuntó a la panza y me pegó en la cabeza. Y mis compañeros de trabajo se quedaron mirándonos y pensaron que le iba a decir algo, o que le iba a reclamar. Nomás le dije, ay Samuel, sí me dolió, güey. Fue lo único que le dije. Y uno de mis compañeros me dijo, dice, yo en verdad pensé que le ibas a hacer algo a Samuel. Yo pensé que le ibas a pegar o le ibas a hacer algo. Dice, y me dijo él, dice, ahora sí me diste más que con tu testimonio. Me recordaste esa palabra donde tienes que poner, dice, cuando te hieren la mejilla derecha, pon tu otra mejilla. Y hay veces que con nuestro testimonio, hermanos, podemos predicar más que con nuestras palabras. Amén. Pero volvemos nuevamente a lo que el mensaje, lo que la palabra de Dios nos dice, es con lo que hacemos, el cómo lo hacemos. Amén. Si realmente lo estamos haciendo las cosas para Dios, es que vamos a impactar a las personas. Gloria a Dios. Entonces mantengamos un testimonio que glorifique a Dios, hermanos, y que con nuestras buenas obras alaben a Dios. Recuerda, no se trata de cómo nos comportamos en la iglesia, sino de cómo nos comportemos allá afuera, de cómo nos comportemos allá en el trabajo o en nuestro hogar. Gloria a Dios. El punto número 3, ya para ir terminando. Tenemos que hacer un compromiso de hacer todo con excelencia. Tenemos que hacer un compromiso de hacer las cosas lo mejor que podamos. Y no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Dice, sé ejemplo a los creyentes, sé ejemplo a los demás. ¿En qué? En conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Debemos ser ejemplo para los demás, para los creyentes, dice, sí, ciertamente dice ahí, pero también para los no creyentes. Amén. Tenemos que ser testimonio, dar testimonio día con día en nuestro matrimonio, en nuestra vida laboral. Nosotros como padres debemos dar testimonio. Y aún en nuestro trabajo, como les decía, aunque a veces nos dicen, no te esmeres en hacerlo si no es para concurso. Y cada vez que recuerdo esas palabras, recuerdo es que no lo estoy haciendo para concurso. Lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer para agradar a Dios. Gloria a Dios. Y fue allí que, mientras estaba trabajando, Dios me dio esta palabra. Estábamos trabajando y le platiqué al pastor de ese día, de que estábamos trabajando, nos habían dejado otro compañero y a mí, trabajando nosotros dos solos, y miraba que otros compañeros estaban por allí, llevándosela más tranquila que nosotros. Y me dijo el muchacho que andaba trabajando conmigo, dice, yo no voy a trabajar. Dice, ¿por qué ellos están bien tranquilos y nosotros aquí? Digo, pues yo nomás estoy haciendo mi trabajo. Digo, si ellos quieren hacer eso, no puedo hacer nada. Pero yo tengo un compromiso de hacer las cosas como para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un compromiso de hacer las cosas, de educar a nuestros hijos, de ser de testimonio en nuestro hogar, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. La Escritura nos decía allí en Colosenses, en
en el capítulo 3, ya en el versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Amén. Si cada uno de nosotros, hermanos, nos esforzamos por hacer lo que agrada a Dios, vamos a recibir una herencia. Tal vez no una herencia aquí, literalmente de que van a tener riquezas, o de que van a tener muchas propiedades y todo. Que no digo que no sea posible, Dios no nos puede dar, ¿verdad? Pero Dios nos dice que nos va a dar una herencia mejor, el poder estar allá en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la voluntad de Dios. En cada una de las cosas que hagamos, vamos a hacer las cosas que agradan al Señor y no al hombre. Entonces, hermanos, Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros, pero también Dios nos ha dejado un encargo, un mandamiento, que nosotros pongamos esa disposición de hacer las cosas como para el Señor. Amén. De hacer las cosas para agradarle a Él. Dios nos hace un llamado a que nosotros alabemos su nombre, aún con nuestro testimonio. Al principio del servicio, cuando nuestro pastor leía la lectura, leyó Salmos 148. Salmos 148 y los versículos del 12 al 14. Déjenme lo encuentro. A ver, mis dedos chatos, espérate. Salmos 148, del versículo 12 al 14, desde el 11. Dice la Escritura: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Dice: los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y ciertamente nuestro pastor nos decía que estaba haciendo un llamado a que todos alabaran el nombre de Dios. Y a veces pensamos que solamente es alabar el nombre del Señor, solamente con cánticos, con alabanzas. Pero se nos olvida a veces lo más importante, que es alabar a Dios con nuestro testimonio. Amén. Y la Escritura ahí en el Salmo que leíamos, en Salmo 148, hace un llamado a que tanto los reyes, los jueces, los jóvenes, las doncellas y los niños demos testimonio de Dios. Que alabemos a Dios con nuestro testimonio. Entonces, hermanos, tenemos un llamado y una tarea grande. Que nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Yo sé que muchas veces lo hemos escuchado, pero no sé si tú te habías detenido a pensar la magnitud de hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar al ojo del hombre. Ciertamente a lo mejor hay veces que va a ser difícil, porque hay veces que nuestra carne nos va a decir: pero ¿cómo es que yo voy a ir a ayudar a alguien que no me cae bien? O mira, Señor, hasta a veces le decimos: mira cómo me está tratando y cómo me está hablando. Pero nosotros tenemos ese compromiso de hacer las cosas para Dios. Amén. Y algo que se me estaba pasando es que no solamente tenemos que hacer las cosas para Dios, dice también lo que hablemos, también lo que digamos. Los tenemos que decir como si fueran para Dios y no para agradarlo. Nuevamente te hago esa invitación, hermanos. Si en algún momento le has fallado a Dios y sientes que a lo mejor dejaste de hacer las cosas para agradar a Dios y empezaste a hacerlas para agradar a tu carne, David le falló. David le falló a Dios, pero también David buscó la restauración de Dios. Amén.
Esa misma restauración nosotros la podemos encontrar el día de hoy aquí. Pero es nuestra decisión que si queremos que Dios nos restaure y que ganemos pedirle esa nueva oportunidad a Dios para hacer las cosas que agradan a Dios y no al hombre. Espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición, hermanos. Y recordemos hacer las cosas para agradar a Dios y no al hombre. Que el Señor les bendiga. Y así le doy lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo, hermano. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Mira, hermano, simplemente que predicaba nuestro hermano y es verdad. Muchas veces nos esforzamos demasiado, nos esmeramos, en hacer las cosas bien. Muchas veces no nos esmeramos. Pero en aquello que nos gusta, hermano, nos esmeramos. ¿Ya? Así, mi hermano, esmerémonos. Amén. En servir al Señor. Todos. Sí, si nos esmeramos a honrarlo, lo que decía nuestro hermano es cierto, o sea, todo debemos hacerlo como para el Señor, no para agradar al hombre. Porque aquí hacemos las cosas para el Señor, venimos a hacerlas para el Señor. Pero allá afuera también el Señor está ahí, hermano. También el Señor nos está mirando. También el Señor está presente. Entonces, siempre tengamos eso en mente, hermano. Hacerlo todo bien. No para agradar al hombre. Para agradar a Dios. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Vamos a orar. Amén. Tal vez, hermano, nosotros cada uno hemos cometido errores y nos hemos equivocado. Y a veces nos hemos dejado de esmerar en servir a Dios. Pero vamos a hacer un compromiso, hermano, ahí, mira donde esto está. Vamos a hacer un compromiso, vamos a comprometernos con Dios, con nosotros mismos, comprometernos con Él, en que vamos a honrarlo en todo momento, en todo lugar. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu presencia, Dios. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas bien. Ayúdanos cada día, Padre, a esperarnos, bendito Dios, en agradarte. Pues de ti, Señor, es quien vamos a recibir, Padre, recompensa. De ti, Padre, es de quien vamos a recibir, Padre, el mejor salario, el mejor premio, la mejor recompensa, Padre, que es estar en tu presencia. Bendito Dios, que esta palabra, Dios, nos ayude, Padre amado, Señor, a esforzarnos cada día, Señor, a honrarte, Dios, en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a servir, Señor, pensando, Señor, que lo estamos haciendo en un servicio hacia ti, Padre, y no hacia el hombre. A poner disposición, Señor, creyendo cada día, Señor, o como dijo el apóstol Pablo, como si tú, Señor, como si tú estuvieras presente, como si tú estuvieras literalmente presente, físicamente presente. Gracias, Dios, por tu palabra. Sigue usando, Dios mío, a tu siervo. Sigue poniendo palabra, bendito Dios, en su corazón, Señor. Sigue dándole visión, Señor. Síguelo llenando, Padre, con tu presencia. Así, bendito Dios, te damos a ti la gloria y te damos la honra, mi Dios, por todo lo que tú haces, por tu palabra, Padre, que, Señor, nos redarguye, Señor, que nos hace recordar, Padre, aquellos momentos, mi Dios, cuando, Señor, no te honramos, Señor, cuando no hicimos las cosas, Señor, como para ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Así, Padre, nos vamos, Dios, de este lugar, mi Dios, más nunca de tu presencia. Sé tú bendiciendo a tu pueblo, sé tú guiándolo, Señor.
Sé tú ayudándonos, Dios mío, a ser mejores, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprometernos, Dios mío, contigo, Señor. Cada uno, Padre. Cada uno sabemos, Dios, en qué, Padre, y de qué forma, Señor, no hemos hecho las cosas correctamente. Padre, que tú sigas obrando a través de cada día, a través de esta semana, mi Dios. Que sigas haciendo esa obra, Padre, en nosotros y nos ayudes, Dios, a ser mejores. Lleva a tu pueblo en paz. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano, y vamos a tomar esa enseñanza, amén, y guardarla para ponerla por obra. Que el Señor le bendiga, amén.